Estas son las noticias de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio, saludando a todos los amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando a través de Radio Fusión TV. Venos por Facebook Live, venos a través de YouTube, Radio Fusión TV. Trabajadoras sexuales de Tlalpan piden apoyo mensual de 21,000 pesos y vivienda por afectaciones por obras que se están realizando. Se quejan que pues no pueden trabajar debido a estas obras y de esa manera, y por ello se están manifestando. San Valentín dejará una derrama económica en la Ciudad de México de 3,000 millones de pesos aproximadamente. Enchúlame, la línea 2. El gobierno de capitalino invertirá 1,500 millones de pesos en 15 estaciones, renovará 28 trenes e instalará 800 cámaras. Los trabajos inician el 9 de febrero, eso dice Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La capital lidera en empleo al país. Se crea más de 196,000 trabajos formales al cierre del 2025. ¿Usted cree? Microsismos en Ciudad de México se deben a grietas probablemente causadas por falla allá en la Magdalena Contreras. El gobierno de la presidenta Sheinbaum invertirá 5.6 billones de pesos en infraestructura en todo México. Bueno, pues ojalá así suceda en beneficio de los mexicanos. El salario promedio alcanzó 755 pesos. La ciudad lidera el empleo en México. No sé a qué se refieran que el salario promedio alcanzó a 755 pesos, porque la generalidad de los trabajadores de México, de esta región, ganan 315 pesos, ni siquiera llegan a 350 o a 400 pesos. Se crean más de 196 trabajos formales en 2025. Al cierre del año pasado, el IMSS registró 3,675,580 puestos de trabajo afiliados en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se ubica el 4.4% en diciembre del 2025, por encima del 3.9% registrado en el 2024, impulsada principalmente por salud y cuidado personal. Bueno, pues la verdad es que el sector salud en la República Mexicana anda muy mal. Faltan insumos, faltan médicos, faltan aparatos de radiografía. No tenemos ni siquiera para que nos saquen una radiografía. La verdad es que está muy deficiente la salud en nuestro país. 22,812 millones de dólares al tercer trimestre de inversión extranjera directa, lo que consolidó a la Ciudad de México como la entidad federativa con mayor capacitación del país, al concentrar 55.8%, pero pues la verdad es que las cosas, aún con estas cifras que son muy buenas, aún sigue habiendo mucha deficiencia, en especial en los salarios mínimos. En la Ciudad de México refuerzan vacunación contra el sarampión. El sarampión y la polio era una enfermedad que casi se había erradicado en nuestro país, pero hoy, por falta de prevención, por falta de vacunas, estamos viviendo otra vez el problema de la polio, estamos viviendo otra vez el problema del sarampión. Instalarán más de
2.000 módulos en el metro, escuelas, la seda y terminales suman 113 casos y buscan evitar un brote como en el norte del país. Aunque tradicionalmente el sarampión se asocia con la infancia, actualmente la mayoría de los contagios se registran en personas adultas y jóvenes. Yo creo que es un verdadero problema porque pues hace ya algunos años, más o menos 7 años, las vacunas en México se agotaron, no llegaron y a muchos no se les puso su vacuna. Renovarán vías, trenes y seguridad. Arranca modernización en la línea 2 del metro. Trabajo inicia el 9 de febrero. En 15 estaciones. Presentará una inversión de 1.500 millones de pesos de cara al Mundial de Fútbol. Ojalá y sea todo un éxito en bien de la Ciudad de México, de las ciudades donde se va a llevar a cabo estos eventos deportivos. Municipios del Estado de México se suman al primer simulacro del sismo 2026. El gobierno mexiquense que encabeza la profesora Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México, dijo que las demarcaciones mexiquenses del Valle de México participarán en este ejercicio preventivo. El evento se realizará el 18 de febrero a las 11 horas y contempla la activación de alerta sísmica mediante altavoces del C5 y equipos de difusión secundarias en inmuebles. Este ejercicio tiene como objetivo mejorar la evaluación, la capacidad operativa y de comunicación de las instituciones del gobierno estatal. Busca la Ciudad de México frenar inundaciones con capacitación obligatoria de lluvias. La verdad, como siempre lo hemos dicho, las inundaciones llegan por la falta que hemos tenido de una cultura de cuidar nuestros drenajes, nuestras zanjas, nuestros escurrimientos que hay en las ciudades, en los pueblos. La verdad es que la gente es muy cochina y no solamente llena de papel, de servilleta, de PEP, de envases, hasta muebles, hasta refrigeradores se encuentran en esos lugares y la verdad es que se taponean, pero no se taponean solo, es los mexicanos, somos nosotros los ciudadanos, los responsables de cuidar, y cuando nos inundamos, a los primeros que les echamos la culpa es a los presidentes municipales, a los diputados, a los senadores, al gobierno del estado, al gobierno de la república, cuando los cochinos somos nosotros. Señalan especialistas de la UNAM, microsismos en Ciudad de México se deben a grietas quizás causadas por la falla Contreras. Se asesoró a 50 vecinas y vecinos sobre medidas de prevención para evitar riesgos en su integridad física y patrimonial. Todo el tiempo se está moviendo la Tierra. Recuerden que la Tierra gira alrededor del Sol. Toda la ciudad presenta efectos de la energía que libera la corteza terrestre. Los microsismos en la zona de Plateros, Mixcoas, no son fenómenos nuevos y van a seguirse presentando y hay forma de evitarlos. Yo creo que eso es lo que se debe de hacer y se debe de prevenir. Lo mismo que las enfermedades, si no se previenen, pues claro que van a seguir surgiendo, porque nada desaparece
de este planeta Tierra por completo. La verdad es que hay muchas cosas que han pasado durante miles de años y siguen estando aquí sobre el planeta Tierra. Compran leche en polvo con sobreprecio de 2.600%. Denuncian corrupción en el DIF de Ecatepec. Afirma la alcaldesa Susana Cisneros, que durante 2024 se hicieron compras a precios exorbitantes. Ni perdón ni olvido. Este gobierno no encubre, no negocia y no normaliza la corrupción. Ojalá y así sea, porque la verdad es que muchos presidentes municipales traen a sus propios rateros. Muchas veces, y la mayor parte son gentes que vienen de directores, que vienen de coordinadores, que vienen de contratistas, que vienen y que venden productos y que no son del municipio, que no son del estado. Yo siempre he dicho, cada gobierno trae a sus propios rateros. Legisladores de Movimiento Ciudadano advierten riesgo de turismo sexual infantil por el Mundial a celebrarse este 2026. Demandan la intervención de las autoridades y que se vigilen todos los sitios a los que acuden menores de edad. La senadora Alejandra Barrales expuso que autoridades de la Ciudad de México deben de estar pendientes con motivo de las justas deportivas. Refieren que se lleva a cabo en muchos países protocolos en defensa de los menores de edad con motivo de eventos deportivos. La Ciudad de México no debe de ser la excepción para evitar eso que nosotros, que todos queremos que no exista. Y la verdad es que la prostitución de nuestros menores de edad, la delincuencia que existe alrededor de ellos y la necesidad económica de un país que cada día lo vemos más difícil, la economía para la sobrevivencia hace que la gente se prostituya, que los jóvenes, que los jovencitos, que las jovencitas se prostituyan. Afirma Coparmex Ciudad de México, San Valentín dejará una derrama económica de más de 3,000 millones de pesos. Ojalá y así sea. Yo tengo mis dudas. La situación económica está muy cabrona en nuestro país. Beneficiará a casi 77,000 unidades económicas y al empleo de más de 548,000 personas en nuestra capital. Obras afectan sus ingresos. Lo que les decía yo, las trabajadoras sexuales de Tlalpan piden apoyo de 21,000 pesos. Además solicitan vivienda digna, vales Mercomuna y ayuda para útiles escolares. Las peticiones fueron expuestas durante una reunión de seguimiento en el marco de la Agenda Justicia Histórica para los Trans. La fecha y hora de la próxima reunión de seguimiento serán definidas vía telefónica con el propósito de dar continuidad a los trabajos institucionales enfocados en derechos humanos y justicia social. Bueno, pues ahí ven ustedes lo que está sucediendo con estos hombres, con estas mujeres que se dedican al trabajo sexual en la capital de nuestra República Mexicana. Son los que más faltan en San Lázaro. El Partido Verde y Morena encabezan descuentos a sus diputados. ¿Por qué creen que son estos descuentos? Por faltas injustificadas, porque estaban acostumbrados los señores diputados
hacer elementos decorativos. Bueno, también ahorita lo son, porque nada más alzan el dedo y reciben instrucciones y no le cambian ni un acento ni una coma. La verdad que su trabajo legislativo ha dejado mucho que desear, porque el poder legislativo en México, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, están de rodillas ante el Poder Ejecutivo. El morenista y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia es el diputado con el mayor descuento por inasistencias acumuladas. Sin paga, los descuentos van desde 3,512.60 pesos por una inasistencia hasta 22,115.70 pesos por 6 inasistencias injustificadas. 37 ocasiones, integrantes del Verde tuvieron descuento. Yo creo que esto es algo que debe de pasar, pero ya pónganse a trabajar, señores diputados. Se acerca el momento en que volverán ustedes a recorrer su distrito para una reelección. Ya se vienen las elecciones el próximo año. ¿Y con qué cara van a volver a pedir el voto cuando ustedes no representan a su distrito? Ustedes solamente obedecen órdenes de arriba. Amárrense los calzones, cabrones, y pónganse a legislar. Diputados buscan recuperar el fuero. Bueno, esto está sucediendo allá en el estado de Campeche, porque ahí hay una pequeña monarquía. Hay una virreina llamada, ustedes ya la saben, se apellida Sansores. Al menos 7 de 13 alcaldes aseguran que rechazarán las propuestas si el Congreso las aprueba. Quieren que los diputados no tengan fuero, pero la verdad, ha habido cacería de brujas en contra de los diputados. Les han mandado a la policía, a través de la Fiscalía del Estado, les han ordenado a los judiciales la detención de los diputados. ¿Y saben por qué? Porque no aprueban lo que dice la gobernadora. Y la verdad, para eso es el Congreso. No es solamente para aplaudir al poderoso del momento, es para legislar y defender y representar su distrito. Pero en fin, y yo creo que ojalá y lo logren, porque esto va a suceder en toda la República Mexicana. Lo que estamos viendo en Campeche es un pequeño laboratorio para repetirlo en todo el país, y los diputados y los senadores sigan de rodillas. Los diputados locales de rodillas ante los gobernadores, y los federales y los senadores de rodillas ante el presidente de la República. Sinaloa cae implicado en ataques a diputados. Radio 13 fue ubicado por videovigilancia tras disparar al líder del Movimiento Ciudadano. Jesús Emir N. está presuntamente vinculado con la facción de los Chapitos. Ustedes saben lo que acaba de pasar allá en el estado de Sinaloa, donde a 2 diputados, una mujer y un hombre del Congreso local, fueron balaceados y están entre la vida y la muerte en los hospitales de ese estado. Yo creo que es algo que tenemos que evitar con nuestros representantes sociales. Lo mismo está allá en el estado de Puebla, donde balean a la alcaldesa poblana. La presidenta municipal de Ayotosco
de Guerrero, Alicia Guerrero Hernández, sufrió un atentado en la autopista Amozoc-Perote, confirma el secretario de Seguridad Pública. Francisco Sánchez González, el chofer de la edil, resultó lesionado. Afortunadamente, ella pues no sufrió las consecuencias de las balas que echaron en contra de ella, y qué bueno que se encuentra bien. El Mundial 2026 incrementará intereses por la cultura coreana, dicen, más allá de los partidos, pero pues bueno, eso está muy lejos de nuestro querido México, y lo más importante es aquí para los mexicanos lo que está pasando en México, porque la verdad es que hay muchas cosas que la gente pues está muy inconforme de lo que está sucediendo en nuestro país, porque cada rato hay homicidios y en todas partes vemos que ya es el pan nuestro de cada día. Motorista muere arrollado por una unidad de la Gendarmería Nacional. Eso sucedió aquí en Coacalco, en el Estado de México. Una mujer que lo acompañaba resultó lesionada. El accidente se registró frente a la estación San Carlos de Mexibus, ahí en el municipio de Coacalco. La verdad es que pues, hay que tener la patrulla de la Guardia Nacional. Iba transitando por donde no deben de transitar, y aparte de ello pues se voló el semáforo y mató a una persona y dejó lesionada a otra. Pero vamos a ver qué nos preparó, algo más agradable, porque la verdad es que los videos hay veces nos hacen reír. Usted créalo si quiere, no les digo que lo crean, no todos son verdad, no todos son mentira, pero dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Y agradecerle al maestro en Derecho, el licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la consola de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, hace posible este noticiero. Diputados del PT afiliado a Morena, con pasado en prisión. Bueno, pues ustedes saben que cuando llegan a Morena, pues se les acaban todos los pecados que hayan cometido. Vamos a ver este video. Hoy te voy a contar una historia que incomoda para la 4T y es de uno de sus aliados. El nombre es Leonardo Almaguer Castañeda, hoy es diputado local del Partido del Trabajo en Jalisco, uno de los socios políticos más cercanos de Morena. Pero su historia no empieza en el Congreso, empieza en una cárcel. De acuerdo con documentos judiciales publicados por el diario Mural, Almaguer fue detenido en septiembre de 2004 y recluido en el reclusorio preventivo de Jalisco por robo calificado y delincuencia organizada. Las investigaciones lo señalan como parte de una banda dedicada al robo de camiones repartidores de cerveza, una estructura organizada que habría participado en al menos 9 atracos. En uno de ellos, según el expediente, Almaguer amenazó con un arma de fuego al conductor y a su acompañante. Tras casi 3 años de proceso, en 2007 solicitó una suspensión condicional, pagó una cantidad económica y salió libre sin sentencia condenatoria. Y aquí viene lo delicado. Años después, ese mismo personaje llegó al Congreso de Jalisco postulado por el PT en bloque con Morena. Hoy integra comisiones de asistencia social, infancia y derechos humanos. La ley dice que no debes tener antecedentes penales para ser un candidato, pero la política de Morena y aliados demuestra que a veces basta con no tener sentencia para tener curul. ¿Sabes realmente por quién votaste? De Segalmex a Birmex, del huachicol fiscal al tren interoceánico, Morena perfeccionó una sola política pública, que es el carpetazo. Siempre los responsables son los más jodidos. Veamos este video. Te voy a dar, Arturo, 3 carpetas. Arturo, te las voy a dar. 3 carpetas abiertas, o bueno, caso cerrado. Robo del siglo,
el huachicol fiscal. A ver, préstamelo para... No, a ver, aquí le está dando... Tren interoceánico. es una carpeta, Arturo. Claro que no tiene documento. Robo del siglo por huachicol fiscal es otra. Corrupción en Segalmex otra. Y la última, Birmex. Aquí está. Oye, ¿por qué están vacías? Porque están vacías, porque así las tienen. Solamente hacen y dan. Que no investigan nada. El hombre más poderoso del obradorismo, sin lugar a dudas, era el primo hermano de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández, un hombre que fue gobernador de Tabasco, un hombre que fue secretario de Gobernación, un hombre que obligadamente está dejando el liderato del Senado, pierde la jefatura de la bancada de Morena, pero conserva el escaño, el fuero y a su grupo intacto, y conserva en forma especial a la barredora en Tabasco. Lástima de mi querido Tabasco, que lo han destruido de esa manera. Cayó una de las grandes figuras de Morena, un hombre a quien López Obrador llamaba hermano, un político cuyos tentáculos han aparecido en todos los escándalos de corrupción de la 4T. No había expediente en el que no figurara el nombre de Adán Augusto López. Era el ajonjolí de todos los males. Y desde hace tiempo se rumoraba que Estados Unidos lo tenía en la mira. Este sábado Adán Augusto López anunció que deja de ser el coordinador de Morena en el Senado, un cargo que le otorgó López Obrador, porque fue el expresidente quien sentó a la mesa a todos sus aspirantes presidenciales, sus corcholatas que le decía, y a cambio de que apoyaran a Claudia Sheinbaum le repartió el pastel. Y a Adán Augusto López le tocó ser dueño del Senado, y operó como dueño. Desde ahí desafió a la presidenta y ella tuvo que aguantar. Desde ahí hizo negocios, cerró tratos, operó en las cloacas de la política mexicana y burló a la ley. Todo con un sello de cinismo y soberbia que dejaron muchos heridos en el camino. Hasta en Morena había voces que decían que la permanencia de Adán Augusto López era una bomba de tiempo electoral para el partido. Oiga, Adán Augusto López ya dejó de ser coordinador de los senadores de Morena. Es una pérdida de poder real y considerable, pero va a seguir siendo senador. Va a seguir teniendo fuero. Y el pretexto es que se va a coordinar la campaña de Morena para las elecciones del próximo año. Entonces ahí muere. O sea, que nos diga la presidenta. ¿Ese fue el pacto de impunidad? Tú suelta el Senado y a cambio se nos olvida todo lo que hiciste. Porque el historial de Adán Augusto López es muy robusto. Y aquí en Latinos lo hemos documentado desde hace más de 2 años, aguantando amenazas e intimidaciones. Cuando Adán Augusto López era un intocable de la política, pusimos el dedo en la llaga. Ya nos olvidamos de sus relojes de $1,000,000. Ya nos olvidamos del uso de aviones del gobierno como si fueran su aerolínea privada. Ya nos olvidamos de los millones que gastó en su precampaña presidencial y que nunca explicó de dónde los sacó. Nos olvidamos de su pacto con los yunes, a los que en Morena acusaban de ser lo mismo narcos que pederastas. Nos olvidamos del secuestro de un senador de MC para aprobar la reforma judicial. Nos olvidamos de la barredora. Nos olvidamos que él puso de secretario de seguridad a un líder de un cártel. No que se haya coludido con un cártel, no que los narcos le hayan dado una lana, no. El líder del cártel era de ellos y lo nombraron secretario de seguridad. ¿Ya nos olvidamos de eso? Nos olvidamos de la red de huachicol fiscal y de las veces que sale mencionado en el expediente del propio gobierno sobre el caso de corrupción más grande en la historia de México. Nos olvidamos también de su cuenta bancaria de $80 millones y cómo no pagó impuestos. Nos olvidamos de los 2,000 millones de pesos en contratos a su amigo Fernando Padilla y cómo él financió después la campaña de la senadora Andrea Chávez, figura central del grupo político de Adán Augusto. Nos olvidamos de... Nadie puede ser molestado, ni en su persona, ni en sus bienes, si no es por mandato judicial. Nada que te digan los policías, que es una revisión de rutina. Conoce cómo
se aplica tu libre tránsito en nuestro querido México. Vamos a ver este video. Oye, ¿sabías que en México nadie te puede impedir moverte libremente? Sí, aunque muchos no lo crean. El artículo 11 de la Constitución dice que toda persona puede entrar, salir, viajar y cambiar de residencia dentro del país, sin pedir permiso. Ni policías, ni retenes improvisados, ni órdenes verbales. Entonces, ¿cuándo sí pueden limitarte? Solo por resolución judicial o por leyes de migración, salubridad o seguridad nacional. Fuera de eso, impedir tu libre tránsito es ilegal. Conocer tus derechos no te hace problemático, te hace libre. Si tienes un vehículo con placas de otro estado o simplemente te detienen para revisar tus pertenencias, es bueno que aprendas cómo librarte de los policías que solo buscan hacer mal su trabajo. No todos los policías hacen bien su trabajo. Es por eso debemos prepararnos para saber hablar ante situaciones en donde se vulneren nuestros derechos. No caigas en el juego del gato y el ratón. Dale like y comparte. Guarda este video, te lo recomiendo, te puede llegar a ser muy útil. Déjame saber en los comentarios qué malas experiencias has tenido con los policías que no hacen bien su trabajo. Así estamos llegando al final de este noticiero. Quiero agradecerles a todos ustedes que siempre nos ven, que siempre están en contacto con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook Live. Esto es Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Ya hemos visto varios videos, pero ¿por qué no recordar algo agradable de lo que era el México de 1951 a través de este video? Los días en que el ruido todavía dejaba pensar en la Ciudad de México. Con este video los dejo, ojalá ustedes disfruten de este video del México del pasado. Buenas tardes. 1951. La Ciudad de México ya empezaba a sentirse más viva, pero todavía guardaba su calma de siempre. Las mañanas olían a pan dulce, los vecinos se reconocían a la distancia y las calles tenían un ritmo propio. Muchos vivieron aquí sin saber que esos días tranquilos serían los que más extrañarían. Hoy, estas imágenes los llevan de regreso.